¿qué es lo que le hace falta para que usted con el dedo le dé suscribirse y le da la campanita? ¿Por qué no se ha suscrito? Dígame, ¿cuál es la excusa? Hoy, ¿cuál es la excusa? Hoy martes. Que el sol no está caliente, no está lloviendo. ¿Qué le impide? Tú no sabes el internet intermitente. Bueno, le voy a mandar un paquetico de 20. Hágame su número, sabe su número. ¿Y eso da para por lo menos abrir YouTube? Es nada más para que le dé la campanita. Bueno. Sí, yo creo que sí, que ahí sí llega. Sí, llega. Entonces usted, mire, va a ir a nuestro canal de YouTube y usted va a buscar el programa de la semana pasada. Recuerde que si usted comparte este programa, usted le está demostrando a alguien más que usted le ama. Porque que le comparte gracia y libertad le ama. Sí, no quiere que le dé un infarto, quiere que viva feliz. Ajá, sí. Y que se culta, que no sea una persona inculta. Sí. Además, mire, ¿te acuerdas? Yo Eso provocó problemas. La universidad de la radio. Ey. No, miren. No, se pasó ahí, se pasó. Entonces, oigan, escúchenme con atención. Miren, ver este programa por YouTube es una experiencia totalmente diferente. Créame. Usted nos ve. Y nos puede ver con atención y nos puede ver solo también. O sea, no importa. O sea, usted puede decidir hacerlo acompañado o hacerlo con atención. Olvídese, o solo, no importa. Y recuerde que usted orando un minuto nada más por el video, un minuto. Hoy hace falta. Un minuto nada más. Que me hace falta. Usted nos ayuda a todos nosotros, de verdad nos ayuda. Desde el fondo del corazón. Sí, y yo creo que voy a tener que empezar a pedir la oración por aquellos oyentes también que nos encontramos en la calle y en todo lo demás y están copiando todos los malos chistes y mañas de este hombre, porque de verdad yo entiendo que la palabra dice que usted debe tomar lo bueno y desechar lo malo. Dan un consejo a la gente, dan un consejo, aprende. No, por favor, mire, copie lo bueno. Los chistes malos no, por favor. Eso es increíble. Tú porque no estás ejerciendo ministerio, pero en el ministerio no tiene que ser una persona que restaure. El ministerio es para restaurar. ¿No dice la Biblia que si alguien está caído, para el Señor está caído? Sí. Entonces, pues, yo no le veo el problema. No, si fuera la gente, no importa. Pero Dios nos ayuda y nos ampara. Entonces recuerde que orando por Él nos ayuda a todos. Sí. Por favor. Eso estoy de acuerdo. Por favor. Estoy de acuerdo. Claro, usted se comunica con nosotros llamando al 809-534-1437, nuestra línea de contacto. Usted puede mandar por ahí también sus mensajitos, sus preguntas. Y las notas de voz, las notas de voz, miren, muy importantes. ¡Saludos para Armando! ¡Aleluya! Que sean breves, por favor, las notas para poder tratarlas en el programa, porque en ocasiones se nos quedan las notas y la gente después nos pelea. No es culpa de nosotros, es que algunas son un tanto largas y se nos dificulta. Sí, se complica, yo tengo que admitir que se complica realmente para darle participación a todos y sobre todo si es muy extensa, o sea, eso lo complica un poquitito más. Esa es la verdad. Y también recuerda que nosotros tenemos nuestra línea del programa, aparte, directa, donde usted puede mandar por ahí las solicitudes de temas para tratarlos. Nosotros, miren, este tema que estamos tratando fue una solicitud que nos llegó de alguien que quería que lo tratáramos y nosotros con todo el gusto lo hacemos. Así que si usted tiene algún tema... ¿Y cuál es el número? 829-730-7500. 829-730-7500. Usted por ahí nos manda, entonces, mire, yo quiero que hoy se hable de tal cosa. O no, yo quiero que cuando usted tenga la oportunidad traten tal tema y nosotros lo vamos a agendar para usted. Déjame iniciar con la gente de Facebook. Interesante, ¿puede ver? Sí, usted puede hacer. Mire, algo importante. Buenos días a todos los que están entrando, o más bien que ahora les ha llegado la notificación de que estamos iniciando Gracia y Libertad en Facebook. Mire, algo muy serio, pero tómalo bien en serio, creo así, porque eso es importante. No, bien, pero por favor, es que no, yo me concentro aquí en el teléfono mientras mire, en la vida uno comete muchos errores, sin duda alguna, y la verdad es que de igual manera uno peca y, bueno, ¿qué tú haces con una persona cuando cae? Bien. No, aconsejarlo y decirle que el Señor está ahí, ayudarlo a levantarse. Porque o sea, esa es la motivación del Evangelio. ¿Y qué pasa si se cae la llamada? Llama de nuevo. ¡Levántela! Y vuelva a marcar. Ya, de nuevo, no hay de otra. ¡Levántela! Levántala. Pues si usted levanta a una persona, ¿por qué no levantar una llamada? ¿Qué daño le ha hecho esa llamada? Levántela. Por un momento dudé. Y vuelva a marcar. No dude, varón. No dude, que la duda no es de Dios, es del enemigo. Hermano Luis, bendiciones, bienvenido. Aquí hablando de caídas y levantadas. Yo creo que usted va a tener que registrarlo eso. Bueno, por aquí nos saluda Kelvin Manzanillo, Stephanie Piña, Natalie Mendoza y Margarita Lora, que están en vivo desde YouTube. Muy bien, el Club de Chiquitines activo. Sí, ahí están todos ellos. Nada, pastor, entonces vamos a ir a una brevísima pausa y cuando regresemos vamos a hablar
de cómo nosotros podemos identificar la voz del Padre. Los que pagan el programa. De verdad. Los anunciantes. Sí, eso es lo que dicen, que los anunciantes pagan. Así que ya te saben. Sí. El cheque, por favor. Importante. Vamos a una brevísima pausa. Entonces, cuando regresemos, venimos con el tema del día de hoy. Gloria a Dios. Sí, Señor. A Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, vamos iglesia, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. ¿Tú oíste la guarachita alguna vez? No, guarachita. No, cuando yo nací ya eso no había existía, una señora, una locutora, yo no recuerdo el nombre, que ella siempre decía, hoy es martes, y repetía, pero muy lindo. Repetía bien. Sí. Pero bien. Vamos a buscar una grabación de esa para poner. Muy bien. Usted sabe producción por ahí. Ingrid Pérez está con nosotros también, bienvenida Ingrid. Cris Marlene Lora, mi prima Isabel Camaño también está con nosotros, te bendigo amor, te bendigo. Ana Herrera está en Facebook, dice aquí. Ay, gracias por esa bendición, Dios le bendiga grandemente. Le agradezco, Ana, nos hace falta de verdad en estos días. Bien, hoy estamos hablando la segunda parte de cómo nosotros escuchar, conocer, saber cómo reconocer Dios, la voz del Padre, que nos está hablando, porque si usted es creyente, nuevo o no, debe saber que también el enemigo envía sus mensajitos ahí para tratar de no, y mira, y has dicho algo, si usted es creyente nuevo o no, pero aunque no fuera creyente, yo quiero decirle algo, y es que Dios es el Padre de los Espíritus. Eso dice la Biblia, Dios es el Padre de los Espíritus. Por lo tanto, Dios, en este caso usted tendría que asumir paternidad. Dios, si usted está escuchando el programa, posiblemente Dios tiene el interés de ser su Padre. Y usted poder reconocer su voz, es importante que Dios le está llamando. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que antes de alguien llegar a Cristo, o sea, nadie llega a Cristo si el Padre no lo enviare. Amén. Pero nadie llega al Padre si no es a través de Cristo. O sea, que es un procedimiento bien interesante donde el Padre le da la atribución al Hijo de ser la puerta, por el hecho de que como el Padre no podemos tener una relación directa sino a través del Hijo. Entonces, aún usted no sea creyente cristiano, usted puede aprender a escuchar cuando Dios le está hablando. Usted puede escucharlo y puede practicarlo, yo le garantizo que le va a dar resultados. Dimos algunos tips la semana pasada, bien, y que me gustaría ver si tú los retomas. Dijimos varias cosas puntuales sobre las prácticas cristianas que ayudan a oír la voz de Dios, a reconocerla. Claro, sobre todo, pastor, le dijimos a la gente que tenían que leer Primera de Samuel 3. Sí, Primera Samuel 3, del 1 hasta el verso 11. Exacto, para que pudiera estar en sintonía y pudiera ver de manera detallada lo que habíamos explicado. Hacer un resumen primero rápido de lo que tratamos la semana pasada. De primera instancia, de que usted puede estar dentro del Evangelio, usted puede estar sirviendo incluso, y no conocer o no reconocer la voz de Dios, o no conocer al mismo Señor, tal como la primera parte del capítulo 3 de Samuel lo dice. Porque ahí vemos cómo él estaba sirviendo y lo hacía bien delante de su jefe, digámoslo así. Sí, y él aún no conocía al Señor tal como le especifica la palabra. Mira, Vianney, de verdad este tema ha sido, toda la semana lo he pasado rumiando el tema, pero he pasado, de verdad, porque me ha afectado, tengo que admitir que me ha afectado bastante. Porque dice en el Antiguo Testamento, y no recuerdo el texto, no recuerdo cuál es, que por falta de revelación el pueblo perece, por falta de profecía. Por falta de, cuando hablo de profecía, no es una profecía humana necesariamente que te va a guiar a pasos dar, sino la profecía más segura, la palabra en este caso. O sea, y de profecía, para ver profecía tiene que haber un profeta, de alguien que ministre esa palabra. Entonces, en realidad es muy preocupante por la condición actual de la iglesia del Señor, muy preocupante,
por cuanto bien, adolecemos de mucha revelación de la palabra. Y hay instrumentos muy buenos, por ejemplo, hay instrumentos muy buenos en la iglesia, los institutos, los seminarios. Son instrumentos buenos para formar de una manera u otra. Ellos sirven de una manera u otra, pero realmente, pues, a pesar de eso, aunque usted haya asistido a un seminario, usted necesita orar a Dios por revelación y por sabiduría. ¿Por qué? Porque por lo visto, el simplemente tener la Biblia o el simplemente haber estudiado, es como ir a una universidad. Ir a una universidad te da un título, pero no te da la sabiduría, no te da la inteligencia, no te da la presteza, no te da la gracia. Tener un título no te da la pericia, la habilidad, no te la da. Eso es innato, eso por dentro. La universidad te agrega a ti los conocimientos formales de lo que alguien dijo o que alguien demostró, pero no más de ahí, eso no pasa, eso no te va a activar internamente. Entonces, es preocupante, porque hablamos, por ejemplo, ¿cómo yo puedo reconocer la voz de Dios? Bueno, para tú reconocerla, tienes que conocer la voz de Dios. Claro, tienes que tener una idea de cómo Dios ha hablado o qué ha dicho. Exacto, tienes que tener contacto con él. Tienes que tener contacto, y en ese contacto, tu mejor contacto en este tiempo, contrario a lo que vemos en 1 Samuel, que yo lo voy a leer completo ahora para que usted vea, contrario a eso está el hecho de que usted y yo, tú sabes la gente que está en la iglesia, sirviendo, pastores inclusive, ministros, todo tipo de gente, que no conoce la palabra, que solo conoce textos aislados, y la Biblia, el estudio de la palabra tiene una serie de principios. Son, creo que, no sé, como 30, no sé, no recuerdo ya. Entre los cuales, el primero es que la Biblia es su propio intérprete. El primero de todos, la Biblia es su propio intérprete. Pero entre otros de los asuntos de la Escritura está el hecho de que dos enunciados no pueden ser cierto y verdad al mismo tiempo. O sea, no pueden haber dos enunciados que se opongan entre sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo lo que para yo entender que Dios es de una u otra manera, yo tengo que saber esas cosas y conocer lo que la Biblia dice para entonces todo lo que venga a decir cualquier otro supuesto profeta, o profeta en sí que tenga el don de profecía, porque yo creo que existe, todo aquel que tenga el don, o todo aquel que pretenda tener lo que parezca, tú puedas discernir, puedas colar, puedas examinar todo lo que esa persona diga frente a la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de principios, que no se niega a sí mismo, que no tiene varianza, que no hay sombra de variación. O sea, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, eso es fundamental. Estamos con la lectura de la palabra. Empezando desde Mateo. Comenzando con el nuevo pacto. ¿Por qué con el nuevo pacto? Porque como dijimos, y yo agradezco al Señor, porque varios oyentes llamaron, y todavía gente en la iglesia nuestra no entiende. Porque los nuevos creyentes a veces son tan curiosos, y la gente que viene a otras iglesias son tan curiosos, que ellos entienden, llegaron, hermano, mire, usted debe comenzar en Mateo. Ay, pastor, pero empieza por Génesis. Y tiene que explicarse los 48.500 millones de veces. Pero no es Génesis, pastor. El primer sí, pero Génesis es el inicio del Antiguo Testamento. Mateo es el inicio del Nuevo. Pero ¿y por qué empezarlo Porque por la Jesús mitad? no murió en el Antiguo, murió en el Nuevo. Pero no es mejor para conocer así de dónde viene Jesús. No, porque no se trata de conocimiento, sino de revelación. Se te acaba la pregunta. ¿Viste no, qué duro estoy? No, yo puedo seguir. Digo, ¿sí o no? Estoy duro. Está buena, bien. Sigo haciendo preguntas. Sigo haciendo preguntas. Entonces, pastor, pero que los salmos, mire, a mí me dijeron que era mejor los salmos y proverbios. Y los proverbios uno al día porque son 30. Mire, decía mi madre que para la sabiduría. El chivo que salva mucho se engarrancha. O sea, no salte tanto, váyase Mateo, sí, porque engarrancha. Sí, así mismo decía. Una palabra de allá, de allá. El chivo que salta mucho que se engarrancha. Estamos hablando de hecho, de que, por ejemplo, tú lees los salmos, que bien, pero hay expresiones de los salmos, si hay pensamientos del salmista, que evidencian que la gracia no estaba presente, que evidencian el espíritu de venganza, y en la escritura, el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en el que vivimos, no está eso, o sea, eso es puesto de lado. Y por hechos, porque dice que le quiera fe, que empiece ahí, por hechos. Sí, pudiera ser, pero qué bueno es no ver la película. La Biblia no está escrita o no está ordenada en orden cronológico, por lo tanto, no es en el orden de los hechos, pero comienza en Mateo y tiene lógica, porque en Mateo están los inicios de Jesús, cómo se da su advenimiento, cómo se da su anunciación, cómo se da su nacimiento, cómo se da todo el proceso de crecimiento, su adolescencia, etc. Y eso facilita entonces el entendimiento, o sea, de la persona histórica de Jesús, o sea, de lo que dice la Biblia. La Biblia no tiene como intención esclarecer, por ejemplo, nuestra relación con el mundo espiritual, en algunos sentidos, no tiene como intención, sino tiene como intención mostrar al Redentor, al Salvador. Ese es el Evangelio, la buena noticia. Vino Jesús, los sacrificios no son necesarios, Él es un sacrificio perfecto, un sacrificio acabado, y tenemos acceso al trono de Dios a través de su sangre, su carne se convirtió en la puerta de entrada al cielo, etcétera, etcétera. O sea, fíjate que
hay argumentos sobreabundantes para nosotros entender, y lo vuelvo a repetir, hay nuevos creyentes y hermanos que vienen de otras iglesias que tú tienes que explicárselo 58.500 millones de veces. Amigo, usted terminó de leer. Yo he visto películas más de una vez, entonces es un lío para tú lograr que un nuevo creyente lea el Nuevo Testamento 5, 6, 7 veces. Ay, pastor, pero si ya yo lo leí, ya yo me sé lo que dice. Bueno, pero tú comes todos los días y todos los días no te cansas. Tú te bañas, digo, algunos se bañan todos los días, yo no sé tú. Mire, más respeto. ¿Te bañan todos los días? Claro. Ah, bueno, pero yo no una sola vez al día. Yo no sabía si tú usas Alti, qué sé yo, no sé si es claro Alti, eso es un problema tuyo. Entonces, fíjese, fíjese, sí, ahí haciendo una pausa. Lamentablemente, y esos mismos argumentos que tú tienes, lo tienen gente que viene de otras iglesias muchas veces. Amigo, usted no es un ciudadano del cielo bajo la ley, es bajo la gracia. Usted tiene que... Pero lo peor es que gente incluso muy cercana a uno en las iglesias, óyeme, no se mueven no se mueven en la palabra. ¿Por qué? Porque no le da la gana de leerla, no le da la gana de conocerla. Y sobre todo, también incluir eso, la oración por gracia, por sabiduría, por inteligencia, por entendimiento, por discernimiento. O sea, por revelación de la palabra. Porque es que no es solo la letra. Pide a Dios que se te revele. Pídele a Dios que esa palabra se haga vida en tu vida. Y entonces dijimos también, pastor, la semana pasada, la cantidad, por ejemplo, de capítulos que eran recomendables leer o el tiempo que debíamos invertir. No gastar, yo quiero ahí hacer un adendum, yo quiero hacer un arreglito ahí, porque qué fino, ¿viste? Wow. Sí. Eso es de Semana Santa, esos son los restos de Semana Santa. Ah, okay. Sí. Fíjense lo siguiente, a un nuevo creyente nosotros le ponemos un mínimo de lectura, pero es para que él haga hábito de lectura. Ahora, usted es un lector ávido, yo le voy a dar una noticia. Todo aquel que hoy decide en el nombre del Señor comenzar a leer el Nuevo Testamento, que no sea de nuestra congregación o que sea de ella, yo le voy a decir lo siguiente. Aunque usted sea un lector asiduo, es muy probable que a usted le dé sueño cuando le esté leyendo. Claro. Porque esa es parte de la oposición. Es muy probable que cuando usted lo esté leyendo le vengan muchos pensamientos raros a la mente o simplemente cosas que hacer, cosas por las cuales usted debiere estar ocupado. Todo eso es parte del plan de Satanás para distraer su atención de lo que es realmente importante, conocer a Dios para poder reconocer en el futuro la voz del Padre. Pastor, ¿y las personas que les gusta mejor escuchar la audiobiblia en lugar de leerla? Yo lo escucho, yo tenía un CD que de hecho tengo... yo tengo el Nuevo Testamento en CDs, en audio, y eso lo puedo hacer manejando. Pero ¿por qué yo recomiendo la lectura escrita? Primero, a nosotros no nos dejaron la Biblia en audio, nos la dejaron escrita. No había, pastor. Bueno, okay. Segundo, cuando tú lees, déjame decirte algo, cuando tú lees en papel, tú tienes la capacidad de subrayar. Al tú subrayar, eso hace que se note, al notarse hace que se grabe. Como estadístico sé dónde cobraría importancia, oye, este dato estadístico científico, ¿dónde cobra importancia el asunto de leer, de escuchar la escritura? Que dice una estadística que yo escuché desde antes de ser convertido. Rondaba los 21 años por ahí. Hace mucho de eso. Sí, hace más de 34 años hace. Por ahí andaba. Recuerdo que decía, hay un método de aprendizaje que le llaman, lo voy a obviar el nombre. Okay. Pero dice la estadística que luego que tú escuchas algo 168 veces, entonces se graba permanentemente. Lo usaba un método de inglés para enseñar inglés. Aprende. ¿Viste? Ciencia humana. 168. Humana. Estamos oyendo, después de 168 veces de escuchar algo repetido, entonces, mortal, entonces, eso se grababa de manera permanente. ¿Qué hacía esa compañía de inglés? Que me voy a ahorrar los nombres. Sí, porque no le están pagando. No porque no me estén pagando, que yo no sé qué tan ciertos son ellos. Yo no tengo por qué. No tengo por qué meterlos ahí. ¿Qué pasa? Imaginemos que usted lee, mire, el que lee la Biblia 168 veces, mire hermano, pero sin embargo nosotros leemos otros libros y dedicamos cientos y cientos y cientos de horas leyendo otros libros. ¿En qué se ha convertido el Evangelio? En una competencia de lectura, pero no de la Biblia, donde hay oración que la acompañe pidiendo revelación, sabiduría, ciencia, conocimiento, discernimiento de eso, gracia, para entenderla, entendimiento del cielo. Porque una cosa, hay personas que son así de lectores porque tienen la práctica, fueron enseñados de niños, otros que no, pero eso no te hace más cristiano que el otro, ser mal lector. Ahora, la revelación de la Escritura sí te hace más cristiano que el otro. El entendimiento y discernimiento de la Escritura, el discernir la voz de Dios, sí te hace más cristiano que el otro. Y diga, pastor, entonces yo leyendo la Biblia voy a saber cuando Dios me está hablando.
Sí, vas a aprender que cuando venga una voz diferente de la de Dios, tú la vas a poder reconocer inmediatamente. Claro, de que le están vendiendo pato por la Y lógicamente, si oras, léalo, escuche bien, atención. Discernimiento, sabiduría, entendimiento, revelación, gracia, inteligencia espiritual. Bien. No sé si incluye revelación, o sea, esta serie de cosas, claro, pastor, usted las pide de forma tal, en su momento Dios se la va a conceder. Y usted verá que se va, pero mira cómo actué, mira cómo reaccioné, mira cómo hablé. Y la gente se va a quedar como se quedaba con Jesús. Wow, pero ¿qué sabiduría tiene este hombre? ¿Y dónde estudió este muchacho? De ningún lado, no estudió en ningún lado, ningún seminario, simplemente bajo del cielo. Wow. De donde viene el todo. Entonces, yo les garantizo, hermano, y me lo va a agradecer, y aunque no me lo agradezca, me lo va a deber toda la vida. Si hace lo que yo le estoy diciendo ahora, escúcheme, su vida va a cambiar. Si usted quiere su compromiso con el Señor, porque hay demasiados evangélicos no comprometidos. Hay demasiados servidores que no tienen compromiso con Dios. ¿Qué buscan en la iglesia entonces? No, están sirviéndole a Dios, porque tú verás a Samuel okay. Sirviéndole a Dios, pero no tienen compromiso con Dios en el sentido de que lo que daña el cuerpo, ellos debieran evitarlo. Que lo que daña a la mayoría, ellos debieran evitarlo. Te recomiendo que si Dios mediante y nos da vida, mañana tú trates de sintonizar, si no lo haces, el culto de mañana. Y no sé si lo dejaré para el domingo o será toda la semana, para predicar el tema la complicidad en la iglesia. ¿Y en qué iglesia que usted se congrega, pastor? Para la gente que nos está escuchando y quiera después. No, yo no me congrego, yo soy el pastor. Yo no sé tú si te congregas. O sea, que los pastores no se congregan tampoco. No, yo no estoy sentado, yo soy el pastor. O sea, yo soy el pastor que. Ahorita ya no se y obligado, pues, no, porque no es que tampoco es de mucho gusto. No. No hay problema. Yo soy el pastor, pero no déjame puedo. Saludar. Me congrega también. Aleluya. Saludar a toda esta gente que está por aquí. Luisa Jack Barinas, bendiciones, amores. Lidio Caro me dijo como que sí, que ya están en eso. Quiera Dios. Y Dios te ayude, mi hijo, que Dios te ayude. También tenemos por aquí Ingrid Pérez, ya la saludé, Chris Marlin, Laura Ana Herrera. Por aquí está Framer, mi sobrino Lenny Rosis, Ernesto Zorrilla, Marcelina Marte, Adalgisa Corporán, también está con nosotros. Y desde Nueva York, Leimi Abreu. Muy bien. Y Domingo Mejía, Domingo, por Dios. Mío, vuelve a congregarte, que ustedes están en lucha para salvarlo. Vuelve a congregarte. Te espero, te bendigo. Bueno, saludamos por aquí a Elizabeth, que está en sintonía desde la cafetería Elizabeth en el cruce de Elizabeth, estamos esperando la croqueta, Elizabeth, no me vengas con cuentos. Dani Toribio también está ahí. Bendecido, Dani. Y Armando. Julia nos mandó un audio ahí un poquito, bueno, en breve lo escuchamos. Recuerde que hoy estamos hablando la segunda parte de cómo nosotros reconocer la voz del Padre. Y le dejamos de tarea que tenía que leer. Allá vamos. Primera de Samuel 3, del 1 al 11. Léelo bien, por favor, para todos. Y dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamara dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y dijo Jehová a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán los oídos. Bien. Fíjense entonces, estamos aquí frente a un pasaje que fue el que el Señor nos regaló para este tema. Y de verdad que, vean, es tremendo, o sea, tremendo. Y comienza diciendo básicamente, fíjense que Samuel, como lo dijimos la semana pasada y reiteramos para aquellos que están sintonizando hoy, Samuel fue pedido a Dios por Ana en el templo, donde el mismo Elí fue entregado luego de ser destetado, si mal no recuerdo, en el templo para ser criado, o entregado cuando fue, donde ya estaba en condiciones para que viviera en el templo y sirviera al Señor.
y sirve al Señor. También hay que decir que en ese proceso Elí tiene hijos. Estamos hablando de que Samuel se cría con los hijos del sacerdote de ese tiempo, Elí, y adelante, a partir de ahí, pues el que se cría con los muchachos, pero está con ellos, juntamente con ellos sirviendo, porque se estila y se espera que los hijos de los sacerdotes sirvan también junto al padre en el sacerdocio. Eso no es obligatorio, entiendo yo. De la casa. No, porque así sonaría, para algunos carnales sonaría mal. Bueno, pastor, digamos los negocios del padre. Justamente, la casa. Para que sé que se malentiende por palabras que la gente puede tomar ahí mal. En los negocios del padre se supone que deberían estar todos relacionados. Bueno, eso es lo ideal. No siempre acontece así, imaginemos, no siempre pasa así. Pero digamos que una situación ideal como Elí, que sus hijos estaban ahí y ahí estaba Samuel. Samuel no era un hijo de sangre de Elí, era básicamente un hijo de crianza, por así decirlo. ¿Y qué es lo sorprendente de esto? Entiéndete. Y descubrí una cosa interesante sobre las palabras hebreas que aparecen ahí. Dice que el joven Samuel ministraba, o sea, que él estaba sirviendo. La palabra ministrar básicamente es servir. Y básicamente servir, y aquí del hebreo, la palabra, vaya al significado ahora mismo, debe que esta cosa suba, aquí está, vamos a ver. Ministrar básicamente es servir, o sea, un ministro es un servidor, que está el ministerio de obra pública, el ministerio de esto, de aquello, son servidores. Es la palabra sharat de hebreo, que dice atender como servicio, servir o en adoración. Vinculativamente, un ministro es alguien que contribuye a, es alguien que administra, es un criado, es un servidor, es un sirviente, es alguien que sirve. Simple. Samuel estaba sirviendo al Señor bajo el mandato de Elí, básicamente. Ok. Y dice aquí que él ministraba era a Jehová. Pero no le conocía. Ahí está. No te adelantes, espérate, atiende. En presencia de quién, en presencia de Elí, que es el sacerdote. Sí. O sea, aquí debo decir es que todo el que sirve en la iglesia sirve a Jehová en presencia de un ser humano que luego será cambiado porque lo mandarán a buscar. Se le acabará el tiempo. Amén. Entonces, importante que usted sepa eso. A todos los servidores, entiéndase que el servicio usted se lo hace al Señor. Y si se lo hace al Señor, usted debería tener la revelación de tratar de hacerlo lo mejor posible. De no dejarse usar del diablo, sino dejarse usar para servir a Dios en presencia. ¿Qué te dice a ti la palabra en presencia? Yo estaba trapeando en presencia de mi madre. ¿Qué significa? ¿Qué tú crees que dice eso? Bueno, que su madre estaba viendo. Estaba viendo, ¿qué más? Que no era para la madre, que estaba trapeando. Que no era para la madre, ¿qué más? La casa. No, ya está ahí, llegamos. Que la madre tiene el deber o la obligación de supervisar en su presencia. O sea que esa madre tiene la capacidad de decirme, Víctor, lo estás haciendo mal ese trapeo, tú tienes que trapear mejor. Mueve los motetes para que tú, mira, por debajo de las... Eso me lo enseñó mamá. Tú tienes que también trapear por debajo de la cama. Por debajo de las camas se trapea, porque hay gente que solamente lo que se ve por fuera, el Facebook nada más que limpian. Nada más el Facebook que limpian, la parte es visible. La parte de abajo de la mesa no lo hace. Entonces, fíjate, ¿viste qué profundo? Sí. Lo visible. La apariencia. Entonces, en presencia de Elí. Elí es el supervisor. ¿Puesto por quién? Puesto por el mismo Jehová, al cual él también le sirve. Muy bien. Y dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, dice la 60. Y esta Biblia dice, no había visión manifiesta. Entonces, lo primero es que cuando dice que la palabra era escasa en esos días, es que era un bien muy preciado. Básicamente, no es escasear de que no hay, sino que era muy valiosa. Y de hecho, cuando las cosas escasean, en la práctica se ponen, suben de precio. ¿Okay? Y debo decir entonces en ese punto, hermano, que la palabra balanceada, la palabra bíblica, la palabra con propósitos de glorificar a Dios y no de levantar el estima o el ego de los hombres, también escasea en este tiempo. Ay, sí. Y la palabra de Dios no va a ser una palabra complaciente para nosotros, va a ser una palabra de cuestionamiento, va a ser una palabra de encomio, sí, pero de reto a ser mejores personas, más santos, más humanos, más obedientes, más respetuosos de las leyes. Si la palabra no es en esa tónica, yo no estoy seguro que es una palabra, no. Entonces debe ser bien preciada. No, pastor, no es así. ¿Usted sabe la que mencionan mucho en estos tiempos? ¿Cuál? Yo soy hijo del Rey de Reyes. Sí, ese tipo de cositas. Yo soy el hijo del dueño del oro y de la plata. Sí, que no nos libran de nosotros ser responsables y que no nos libran de nosotros tratar de ser mejores. Entonces fíjense que todo lo que hacemos lo hacemos para Dios. Amén.
La palabra, reitero, se refiere a un bien preciado. Y cuando dice que la palabra, que no había visión manifiesta, en el hebreo la palabra razón significa percibir con una visión interior. Ahí comienza el problema. O sea, a lo profundo, a donde sí, no ve nada. Que tú no percibas simplemente la letra de lo que dice, sino que tú tengas revelación interna, visión interior. O sea, porque es que no es lo mismo ver con los ojos de la cara que observar con detenimiento algo y tú percibir lo que hay más allá. Le llaman, algunos le pueden llamar leer entre líneas. O sea, ¿qué es lo que una persona está diciendo cuando dice entre una cosa y otra? ¿Qué es lo que te está queriendo decir con tal o cual expresión escrita? O sea, analizando bien. Sí, pudiéramos decir analizando bien y pudiéramos decir percibiendo con el propósito que tiene de hacerme mejor persona en el interior, como dice 2 Timoteo o 1 Timoteo 3, 14 al 16. Quiero saludar a la intercesora Mieses, Julián Paulino Burgos también está con nosotros, dice Julián por acá. Gracias, Julián, por esa palabra de que somos de bendición, de verdad, es el propósito. Ese es el único propósito de este programa, de este espacio, Gracia y Libertad. También tenemos a Zorrilla, ¿dónde está? Ernesto Zorrilla, también está con nosotros. Bueno, bienvenidos todos los que están y todos los que van a seguir entrando. Bueno, pastor, aquí nos dice Anderi que empezó a leer desde Mateo hasta Apocalipsis y que ya van 7 veces que está leyendo. ¿Cómo va a ser tan rápido? No sé si fue en esta semana, pero... ¿cuál es el nombre de Anderi? Anderi, cuidado si fue que leíste Mateo y después te fuiste a Apocalipsis. ¿Cómo así? Déjeme decirle algo a propósito. Gracias, Anderi, por tu comentario. Excelente. Mire, cuando usted vaya leyendo, usted va a notar cosas que los va a aprender en un diccionario, en un seminario o un instituto. Que los 3 primeros evangelios se parecen, no son iguales. Hay personas que se parecen, pero no son iguales. No lo salte por el hecho de... ¿Por qué? Porque la primera vez que usted la lea, usted va a notar, yo les recomiendo comprar un diccionario. No. Una libreta de anotar. Un subrayador, pues eso es fácil. Diccionario es muy caro, mi corazón, que vaya a Google y lo busque. Tranquila. Ajá, y acuérdese que es que tú eres rica, bien, y tú no puedes buscar a toda la gente por tu pastor, cosa. Y la gente tú no mueres que vive en un barrio de rico y todo eso. ¿Cómo es, perdón? La gente que tiene el internet intermitente, que dijimos ahorita. Bueno, no, pero que espere cuando el internet del vecino esté bueno, porque es que no es así. O sea, que se lo... Que el vecino se lo presta. Que el vecino se lo presta. Un pensamiento muy malo. El cabello nada más que tiene lacio, por lo demás, oye, difícil. Entonces, seguimos. Qué envidia. Seguimos. Tenemos un audio aquí, Tenemos un audio. Sí. Quiero decirles eso. Usted, con la primera vez que lea, hay cosas que le van a llamar la atención, subráyelas. Busque el subrayador para que subraye lo que a usted le llama la atención o lo que usted no entienda, subráyelo. Resaltador, pastor. Dice Anderi que lo va a leer así 7 veces, pastor. Ok, excelente, Anderi, muy bien, te felicito. Recuérdate el resaltador, para que resalte las cosas que te llaman la atención, porque posiblemente es Dios hablando. La segunda vez que usted lo lea, usted va a pensar, wow, pero yo pasé por aquí, pero yo no es posible, yo he leído esto, porque todavía a mí me pasa. Sí, como que eso no estaba ahí la otra vez. Todavía a mí me pasa. ¿Y cuándo pusieron ese verso ahí? Porque esto es por revelación, visión interior. Cuando tú lees, no necesariamente vas a ver todo con tu visión interior. No lo vas a identificar todo, no lo vas a reconocer todo. Pero esto es todo con la intención de que usted reconozca bien la voz del Padre. Claro. Estamos hablando de reconocer la voz del Padre, no se me pierda. O sea, y estamos hablando de eso. Por eso es que hay gente que tiene 1000 años en la iglesia y son unos carnales, viven haciendo disparates y tropezando y haciendo tropezar a otros. ¿Por qué? Porque no reconocen la voz de Dios. No tienen Biblia, no oran a favor de tener la sabiduría de Dios, la gracia de Dios, el favor, su entendimiento, su revelación, su sabiduría. No oran para eso y por lo tanto no lo tienen. ¿Y como le pasaba a Samuel, pastor? Viven sirviendo supuestamente a Dios sin conocerlo. Ahí está. Sin conocerlo. Entonces, vamos con el audio. Vamos con el audio. Muy bien. Dios bendiga, amados hermanos, grandemente. Amén. Este audio lo envío en forma privada y personal. Bueno, pues entonces ahorita... Forma privada y personal. Gracias a Dios gracias por decirlo, amado. Sí, lo escuchamos, claro. Porque ya estaba casi estaba al aire. Estaba al aire y por poco se cae. Muy bien. Bueno, si usted tiene algún comentario y quiera compartir con nosotros alguna pregunta, puede hacerlo al 809-534-1437. 809-534-1437. Hoy estamos hablando de cómo reconocer la voz del Padre. Por favor, sus notitas que sean breves, así el hermano la mandó breve. Envíame la de Rafael, por favor. Sí, el hermano la mandó breve, entonces así mismo usted puede enviarlo. Si no, escríbanos y nosotros con todo gusto. Con todo gusto, así es. Claro, lo vamos a tratar por acá. Este es un programa que acostumbramos
responder las cosas que se preguntan de forma personal. O sea, lo hacemos, yo lo he hecho muchísimas veces. Así que no tenga pena, usted lo envía, nosotros lo que hacemos es que lo pasamos del asunto de la emisora al nuestro, y de ahí entonces procuramos responder todas y cada una de sus inquietudes, sobre todo aquellas que no hemos respondido ya en el programa, sobre todo esas, porque no vamos a llover sobre mojado. Pero vamos con el otro ahí, rapidito. Buenas. Bueno, a mí me ha funcionado con los temas que ustedes estoy aprendiendo. ¿Cómo hago para instarme en la Biblia, como para esa búsqueda diaria? Bueno, amor, esto es un asunto, es un trabajo espiritual, y tú vas a tener muchas cosas en contra, ya lo dijimos. Puede venir desánimo, puede venir, tu estado de ánimo puede agravarse, por así decirlo, en contra de que tú leas. Vas a tener que esforzarte. Cuando leas de noche, si tú ves que te da sueño, porque te puede dar sueño también, y no es la hora de dormir, lávate la cara y sigue leyendo. Sigue para adelante. Cuando sea de noche, entiéndase, 7, 8 de la noche, que no es hora de dormir, te dio sueño, yo no te digo ya a las 12 de la noche, 11, no. Pero si estás leyendo temprano, a una hora en la que tú no acostumbras a dormir y te da sueño, eso es el enemigo, tu carne, para que no sigas leyendo. Espabilate, lávate la cara y sigue haciéndolo. Recuérdense siempre con el subrayador a mano. Pastor, hay personas que dicen, es que yo dejé de leer porque yo no estaba entendiendo nada. Entonces, ¿para qué voy a seguir leyendo? Oye, pero usted está dura haciendo preguntas. Muy bien. No tiene que entender, amado. Recuérdese que la palabra no retorna vacía. Pídale a Dios el entendimiento y la revelación, que es lo que se necesita. No el entendimiento intelectual, es la percepción interior. Es la visión interior lo que queremos hacer crecer. Por lo tanto, no se preocupe por no entender, porque dependiendo de la versión, usted podría no entender nada. ¿Qué? Es que no se trata de eso, que la versión 60 tiene 2 millones de palabras que tú tienes que buscar un diccionario. Pastor, ¿y entonces cuál sería la mejor versión? Porque esa es la que yo conozco. No, la 60 está bien. Si usted quiere buscar la palabra que no entienda en asunto, pero si no, busque la Dios habla hoy, la traducción viviente. Le recomiendo mucho la traducción viviente, es una muy buena versión, por una versión. No me están dando un centavo, pero no importa, ya me basta con lo que están haciendo la gente. La gente entiende, tiene muchas notas, y hay versos que no los tiene porque no están en las versiones más antiguas. Ahí está. De los manuscritos, eso es importante. Seguimos con las otras notitas porque aquí hay como ¿por qué no? Vamos a darle placer a esos. Vamos a ver. Buen día, varones. Quería hacer un comentario sobre una pregunta que me hizo a mi niña, la más pequeña. Ella tiene 5 años. Wow. Y me preguntó que cómo era la voz de Dios. Ay, qué lindo. Yo le dije que la voz de Dios era fuerte como el trueno. A ver si está ahí en lo cierto o no. Ay, pero le dijiste una niña. Yo le diría a un carnal, la voz de Dios como un trueno, cuando te agarra te va partiendo. Pero una niña, no, mi amor, es una voz, mira, la voz de Dios a veces toma el tono de voz mía. Porque como Dios te ama, yo te amo, no tanto como Él, pero yo te amo muchísimo, Él te va a dar muchas instrucciones a través de mí, y la voz de Dios muchas veces para ti va a sonar como la voz mía. Otras veces va a sonar como la voz de tu mamá. A veces va a sonar como la voz de un profesor que te está corrigiendo algo. Muchas veces tendrás hasta un sueño, y ahí tú tendrás la voz de tu abuelo y personas que te aman. ¿Te parece bien? Muy bien. O sea, no la voz del trueno, porque eso recuerda ese Antiguo Testamento, donde él, del silbo apacible, ¿sí o cuánto? Recuerda que la voz de Jesús era una voz fuerte, y como dice un asunto, yo sabía la parábola de los talentos. Yo sabía que tú eres un hombre duro, el que busca donde no sembraste. Jesús era duro. O sea, la voz dura normalmente para aquellos que están en la carne, pero un bebecito así es una voz suave, que es un poco dura solo cuando hay que corregir, pero no tan dura como si fuera un adulto. Claro que sí. Vamos aquí con la otra nota. Pastor, Dios lo bendiga más, Dios lo bendiga, bendición de Bayón Francisco. Amén. Grándome, Dios lo bendiga a la bella dama, sierva de Jesucristo. ¿Bella dama? Claro, usted no yo ahí. Pastor, Dios, para mí entender, buscar la voz de Dios. Armando, me ayuda a leer y escucharme para el sueño. Que no se lee en la mente, sino escuchando lo que lees. Sí, cuando lo haces así, tiene el poder inclusive de limpiar el ambiente exterior espiritualmente. Los demonios terminan haciendo un espacio alrededor de tu habitación, de tu casa, cuando la palabra es dicha de forma audible. Yo lo creo perfectamente. Porque Jesús, todos los demonios que reprendió, lo hizo con la palabra. Y a los demonios no les gusta escuchar la palabra. Al contrario, ellos van a la iglesia para que la gente se distraiga y para que no escuche, no entienda. Estamos hablando hoy de cómo nosotros conocer la voz del Padre. Es la segunda parte de ese tema. Si usted quiere escuchar la primera, solamente tiene que ir a nuestro canal de YouTube y ahí buscarlo. Recuerde que nos encuentra como Alabanza Jaina.
Alabanza Jaina es nuestro canal de YouTube, también nuestra página web alabanzajaina.com y estamos en todas las redes sociales bajo Me viene una inquietud, déjame mirarlo. ¿Por qué usted no se ha suscrito? Sí, Respóndame, porque quiero la respuesta. ¿Qué le impide? No está lloviendo, no hace mucho sol, no hay elecciones, no hay guerra. ¿Qué le impide que usted se... No es día de cobro. No es día de cobro, nadie le está cobrando. Pues suscríbase. ¿Verdad? Suscríbase para que no se pierda lo que estamos haciendo. Muy bien. Entonces vimos, amados. Dice el texto 2 que por ese tiempo aconteció que estando el hijo en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver, pero aún, oye, qué interesante, pero aún no se había apagado la lámpara de Dios. Y estando Samuel acostado en su cama, en lo cual estaba el arca de Dios. Fíjate que dice que aún no se había apagado la lámpara de Dios. O sea, que se apaga. Yo no estoy totalmente... Sí, él todavía. Fíjate que sus ojos comenzaban a oscurecerse y no podía ver. Pero no se había apagado la lámpara. La lámpara, o sea, nuestros ojos son como lámpara. Sí. Y dice un texto, que si tus ojos están en tinieblas, ¿cuánto más tu cuerpo está en tinieblas? O sea, está hablando, amado, de que la lámpara de Dios... ¿Quién era la lámpara de Dios en tiempo? Era Eli. No se había apagado. Y dice aquí que Samuel estaba acostado en casa de Dios, en la cual estaba el arca de Dios. Dios lo llamó y él respondió: "Heme aquí". O sea, cuando me detengo aquí en el verso 4, Jehová llamó a Samuel y él respondió: "Heme aquí". Me dice a mí entonces que Dios pudiera en cualquier momento, cuando quisiera, llamarte de forma audible. Sí, hay mucha gente. Y debo añadir a esto, Benjamín Díaz, bienvenido. Belgui González también, bienvenidos a este espacio. Daniela Durán también está con nosotros en el Facebook. Debo añadir a esto, Dios te puede llamar de forma audible, pero no hay dudas que, como dije ahorita sobre la nena, Dios puede usar una figura de autoridad para hablarte. Y tú escuchar una voz que no tiene que ser la voz de Dios, porque si nadie ha visto a Dios, ¿cómo sabemos cómo suena su voz? Pastor, mucha gente dice que escucha la voz de Dios audiblemente. Sí, y yo lo puedo creer que tú escuchaste una voz, pero ¿qué pasa? Que hay personas que lo que tienen es un sueño y escuchan una voz. Yo oí a mi papá que me llamaba, pero es el padre físico. Y resulta que el padre físico no estaba y Dios usa que una figura de autoridad para llamar tu atención. Ahora, cuando usted escucha la voz de Dios, grábela, porque entonces digamos que esa es la voz de Dios solamente. No, porque Dios dice que habiendo hablado de muchas maneras a su pueblo por los profetas, terminó hablándola a través del Hijo. Sí. ¿Le hablaba cómo antes? A través de los profetas. A través de los profetas. Finalmente terminó hablándola a través del Hijo. Sí, porque ya esa gente no entiende. Se cansó. Imagínate. No le escuchaban a los profetas, mandó al último profeta. O mandó al profeta a Jesús ya como físico, al Dios encarnado. O sea, fíjate, porque es que son pretensiones nuestras, como que Dios me visitó. Dios visita a todo el mundo, hermano. Dios anda tras todo el mundo. Ay, pastor, espérese, que eso voy a pagar el hacho a mucha gente. Yo tuve una visitación del Señor, o sea. Y yo también. ¿Qué? Yo soy especial, pastor. Yo tengo una comunión. Y yo soy de Mallita. Anda, porra. Okay. Súper especial de Mallita. La gente alardea de eso. La gente es más, le gusta. yo soy artesanal. Fui hecho con las manos de Dios. Ay, ¿viste qué fino? Qué Fui hecho con las manos, igual que usted. Igual que usted. A él le conviene. Ahora la grasa fue, me la puse yo la grasa, pero fui hecho con las manos de Dios. Dice aquí, ok. Aquí tenemos un comentario de hermano Luis Lora. Dice: cuando murió mi sobrino, yo me aporté a un saloncito antes de que sucediera el deceso. Y le pedí al Señor que, así como le había permitido 15 años más a un personaje de la Biblia, le permitiera un poco más, me parece que de tiempo. A ver si lo encuentro. Sí, le permitiera un poco más de tiempo a mi sobrino. Y con una voz fuerte yo escuché el Señor reprenda, viéndome y diciéndome: dile que lo dejen quieto, que él se va conmigo. Wow, tremendo, dice aquí. Acabo de aceptar al Señor. Oye, el Señor a regañadientes. En esa voz, mi amado Padre Celestial me dijo con voz fuerte: a las 6 me lo llevo. Yo salí y dije lo que había pasado. Y dice aquí, mi esposa, y miramos el arreglo, faltaban 15 minutos para no hacerlo. Tremendo, o sea, a las 6 falleció. O sea, estamos hablando del hermano Luis Lora, su sobrino está en cama, a punto de fallecer. Él se aparta, empieza a orar y le pide al Señor que le dé 15 años más de vida, como aquel rey que pidió 15 años. Mire, yo he sido fiel. Y el Señor le dice: no, yo me lo llevo a las 6. O sea, y finalmente a las 6 en punto muere. Pero en ese momento había recibido al Señor
había recibido al Señor, que parece había pasado la vida renegando del Señor y ese montón. Entonces fíjate, fue una voz fuerte. Pero yo no me imagino a Dios hablándote una voz fuerte en un sueño y despertándote para que tú te des un infarto. No, porque Dios, que Dios es Dios. Entonces, eso es simplemente para que usted y yo nos indiquemos la voz de Dios, como que fue la que yo escuché. Dios va a usar la voz y el rostro y la figura que Él entienda conveniente dependiendo del caso. Simple. ¿Usted se imagina a Dios hablándole? No, lo va a hacer, amados, como sea conveniente. Y yo le quiero indicar ahora a usted, no se me quede en el misticismo de que Dios tiene que hablarle a usted de manera audible, porque usted tiene la Biblia. Él lo va a hacer si es necesario, en una voz interior. Usted pudiera oír como Samuel, una voz exterior. Samuel. O sea, pastor, espérese. O sea, que no es obligatorio. Porque hay gente que dice que sí, que yo quiero que el Señor me hable audiblemente, que si no es el Señor yo no voy a hacer nada. Bueno, pues lee la Biblia que es del Señor y leyendo el Nuevo Testamento del Señor y también lo podrás hacer. O sea, vi una seña que hizo producción. Que hay gente que lo hace 3 veces. 3 veces, sí, ok, sí. Hay que hablarle 3 veces. Sí. A Samuel hubo que llamarlo varias veces también. Entonces, fíjese, mire qué interesante. ¿Qué fue lo próximo que él hizo? Nosotros estamos acostumbrados a ir donde los hombres cuando Dios nos habla. Ay, pastor, wow. Pastor, nosotros nos ponemos guapitos con el pastor cuando la prédica no nos sirvió porque nos dio en la madre. Yo fui a predicar el domingo, fui invitado por el pastor Regil Medina a predicar a su iglesia, se lo agradezco. Y cuando salí me dice, hermano, wow, pastor, esa prédica me dio, mire, ahí en el cuello, ahí. En la yugular. Y yo le dije, ay, qué bueno, hermano, me alegro. Porque yo me voy, yo le dejo su lío a Regil, ¿verdad? Digo, hermano, me alegro que le haya servido. O sea, pero vamos al hombre. Sí. Yo no... Para mí es lo mismo, por mí él pudo no haberme dicho nada, pero con solo referirse a Dios y decirle, Señor, gracias por hablar. Con eso me bastaba, aunque yo no lo sepa. Porque en última instancia, cuando tú llevas una carta, a ti no te interesa el contenido. ¿Qué le dijeron al que se lo dijeron? No, ni que él venga a decirte, cartero, mira, oye, me van a regalar un viaje para Dubái. A ti no te interesa eso, porque a usted que le van a regalar su viaje a Dubái. Tiene varias connotaciones de eso, de que cuando una persona... Pero muchísimas connotaciones. Claro, va donde el que está en la presencia de, sí, donde el supervisor, a quejarse. Sí, pero no solamente a quejarse, tiene muchísimas connotaciones. A protestar. Eso, tiene muchísimas connotaciones. Pero qué interesante que también cuando Dios te hable, tú vayas donde el supervisor. Pero él fue porque no sabía quién era. No, porque ¿qué dice la Biblia? No conocía, que todo aquel de parte de conocimiento de toda cosa buena que le acontezca, el que lo enseña. O sea, que como los hermanos son tan llevadores de malas noticias, cuando a usted le vaya bien por una palabra que le dio, pues anime hermano y diga, paro, mire, la palabra que usted me dio fue de Dios. Haga saber de toda cosa buena que le acontece. Conseguir el trabajo, aunque no le pidan, aunque no le den chele. El negocio está prosperando, que usted no diezme, el ladrón no importa, está bien. Ay, Dios mío, pastor. No, ¿qué fue? Que no deje esto encendido, dice que no le deje esto encendido. Dice que no deje encendido, que no deje esto encendido aquí, porque después no vamos a poder responder todas esas llamadas, todas esas cosas que la gente está escribiendo, entonces. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga si ya está encendido? ¿Quién lo pagará? Señores, bueno, ¿qué le digo? Fíjese, vamos a terminar acá. Él cogió corriendo para donde Elí. Heme aquí, puesto que me has llamado, respondió. Y respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió a acostar. Primera vez. Obediente. O sea, y así habrá Dios de hablar con muchas personas que no lo conocen dentro de las iglesias. Mi oración esta mañana era, cuando oraba, Señor, revélate a fulano, por favor. Porque no hay cosa más grande que un servidor sin revelación de Dios. No hay cosa más grande que de un servidor que no le ha nacido la palabra, que la palabra no se le ha revelado. Eso no hay cosa más mala que eso. Porque un bendito servidor que lo que hace es dañar la mies donde está funcionando. Ay, sí. Bueno, pero nada, Señor, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que se terminó el tiempo y que la próxima semana volvemos en este su espacio Gracia y Libertad. Vaya a nuestro canal de YouTube y además de suscribirse, vea los programas anteriores para que pueda compartirlo con alguien. Sí, señor, no le vamos a estar rogando, ya está bueno ya, está bueno ya. Señores, hasta la próxima semana. Un enorme placer para nosotros que ustedes sean nuestro público. Gracias, mi gente de Facebook. Les bendigo. Mis amados, Dios les guarde muchísimo. Bye, Daniela Durán. Nos vemos la próxima semana en Gracia y Libertad. Un programa que edifica.